Hola, buenas tardes compañeros y maestros. Mi nombre es Eric Alejandro Rochadino de la carrera de Mercadotecnia del campus Zapasco y en este video se va a hablar sobre el Poder Judicial de la Federación. Vamos a tocar los temas de objetivos, de introducción, la organización al Poder Judicial, cómo se explica la división de poderes, el Poder Judicial de la Federación, cómo está integrado el Poder Judicial de la Federación, la función jurisdiccional, control del Poder Judicial sobre otros poderes, la Suprema Corte de Justicia de la Federación, los tribunales de circuito, tribunales colegiados de distrito, tribunales unitarios de distrito, los juzgados de distrito, el Ministerio Público Federal y conclusiones. Bueno, como objetivos tenemos 4, que es dar a conocer todos los elementos o órganos que conforman el Poder Judicial, mencionar los aspectos más relevantes del tema, demostrar verbalmente que se ha entendido el funcionamiento del Poder Judicial y su importancia, y reforzar lo aprendido del Poder Judicial. Bueno, como introducción, pues el Poder Judicial es uno de los 3 poderes que conforman al Estado y gobierno mexicano, siendo los otros el Poder Legislativo y el Poder Judicial. En este apartado se hablará sobre el Poder Judicial y su función, su poder ante los otros poderes y los elementos que lo conforman, los miembros, instituciones o organizaciones, si es que las podemos llamar así, ya que aunque en palabras simples se refiere a aquel poder que se encarga de verificar y estudiar que se cumplan las leyes creadas por el Poder Legislativo, en realidad abarca más que solo eso. Organización del Poder Judicial. ¿Cómo se explica el principio de división de poderes? La división de poderes es uno de los elementos imprescindibles en la organización del Estado. Tiene por objeto evitar el abuso del poder y preservar los derechos del hombre. De esta forma, se separan las funciones de los órganos públicos en 3 categorías generales: legislativas, poder legislativo; administrativas, poder ejecutivo; y jurisdiccionales, poder judicial. El Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación representa al guardián de la Constitución, el protector de los derechos fundamentales y el ámbito que dirime las controversias, manteniendo el equilibrio necesario que requiere un Estado de Derecho. Es importante mencionar que este es un poder distinto al que imparte la justicia local, es decir, que solo conoce de las materias expresamente asignadas de la Constitución. Es el poder que cuenta con las atribuciones necesarias para impartir justicia de manera cumplida y para mantener el equilibrio entre los demás poderes. Los integrantes de este poder son, entre otros, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, los magistrados de los tribunales de circuito, colegiados y unitarios, y los jueces de distrito. Bueno, ¿cómo está integrado el Poder Judicial de la Federación? El artículo 1 de su ley orgánica señala que las instancias que lo conforman son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito, el Consejo de la Judicatura Federal. La función jurisdiccional. La evolución de la función jurisdiccional se encuentra estrechamente vinculada a la concepción del propio Estado. Actualmente la función jurisdiccional no podría concebirse sin el vínculo indisoluble que debe tener el Estado a la tutela de los derechos humanos, en el contexto de un Estado democrático de derecho. La función jurisdiccional, entendida como el mecanismo típico que ofrece el Estado a los particulares para resolver controversias entre estos o entre estos y aquel, suele competir con otras alternativas para la resolución de conflictos en la sociedad. La función jurisdiccional es el deber del Estado moderno, emanado de su soberanía para dirimir, mediante organismos adecuados, los conflictos de intereses que se susciten entre los particulares y entre estos y el Estado, con la finalidad de proteger el orden jurídico. Control del poder jurisdiccional sobre los otros poderes. La teoría de la división de poderes, desde su diseño original, ha implicado 2 grandes condiciones o principios para ser efectiva: el equilibrio entre los diversos poderes y la existencia de un esquema de frenos y contrapesos. El primer principio postula que ninguno de los órganos detentadores del poder público debe situarse jerárquicamente por encima de los otros, lo que trae como consecuencia lógica que estos no deben de estar subordinados a otro poder. Además, implica una división equilibrada de competencias
que impida que uno de los poderes tenga preeminencia funcional sobre los otros. Esto quiere decir que pues, no importa lo que conlleve ninguno de estos poderes, ninguno es más importante que el otro. Los tres se tienen que llevar de la mano porque son necesarios para el control y la administración del Estado. Aún así, al Poder Legislativo le corresponde la expedición de las normas que regirán la vida común, al Poder Ejecutivo comprende la administración de los recursos públicos y la aplicación de las normas expedidas para el Poder Legislativo, y al Poder Judicial corresponde resolver los conflictos que se susciten en la aplicación de las leyes. El Poder Judicial controla a los otros mediante el control constitucional de las leyes y actos de los detentadores del poder público, el control de la legalidad de los actos del poder público y, en algunos casos, en la determinación de la responsabilidad de los servidores públicos y, en otros, en la aplicación de las sanciones correspondientes. En México es bien sabido que tradicionalmente el Poder Judicial no había sido un órgano que controle a los otros poderes, excepto de manera tímida, mediante el juicio de amparo, y si por el contrario era muy vulnerable a la intromisión indebida por parte de los otros, a partir de la reforma del Poder Judicial de 1994, esta situación ha cambiado, y el Poder Judicial de la Federación se ha convertido en un auténtico contrapeso de los otros poderes. Ello se debe principalmente a nuestro papel de la Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional, con facultades para resolver acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Y bueno, hablemos de la Suprema Corte de Justicia de la Federación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional del país y es cabeza del Poder Judicial de la Federación. Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mantener el equilibrio de los distintos poderes y ámbitos del gobierno a través de las resoluciones judiciales que emite, además de solucionar de manera definitiva asuntos que son de gran importancia para la sociedad en esa virtud y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, es decir, constitucional. No existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en otra de sus resoluciones. La Suprema Corte está integrada por 11 ministros y ministras, uno de los cuales es el designado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o simplemente ministro presidente. A la anterior de Corte, a su vez, el ministro presidente encabeza el Consejo de la Judicatura Federal. El actual ministro de la Suprema Corte es Arturo Saldívar Leo de la Rea, electo para el periodo del 2 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022. Los tribunales de circuito. Los tribunales de circuito es la jerarquía del Poder Judicial Federal por debajo de la Suprema Corte. Se encuentran los tribunales de circuito, que pueden ser de dos tipos, unitarios o colegiados. Se denominan tribunales de circuito porque su competencia abarca el ámbito territorial de un circuito judicial, es decir, de una parte del territorio de México. La creación de los circuitos judiciales y su extensión las determina el Consejo de la Judicatura Federal. La existencia de los tribunales de circuito, cuyo modelo fue tomado de sus semejantes establecidos en los Estados Unidos de Norteamérica, responde a la lógica de centralizar el ejercicio del Poder Judicial. Sería imposible que la Suprema Corte resolviera desde el Distrito Federal todos los asuntos cuyo conocimiento corresponde al poder. Tribunales colegiados de circuito. Los tribunales colegiados de circuito están integrados por 3 magistrados. Cada magistrado es nombrado y designado para servir en un tribunal específico por el Consejo de la Judicatura Federal. Su nombramiento es por 6 años, pero pueden ser rectificados, en cuyo caso se vuelven inamovibles, salvo los casos de responsabilidad oficial o por retiro forzoso, cuando llegan a cumplir 75 años. Tribunales unitarios de circuito. Son los tribunales federales integrados por un solo magistrado, el cual es auxiliado de sus labores por secretarios, actuarios y otros empleados. Los tribunales unitarios de circuito conocen de manera civil, penal o administrativa y tienen encomendado resolver fundamentalmente los juicios de amparo contra actos tribunales unitarios de circuito que no contribuyen en sentencias definitivas, apelaciones de juicios excepto el de amparo, en el que debe promoverse la revisión ante tribunales colegiados que se hayan tramitado en manera instancia ante los juzgados de distrito. Esto significa que son tribunales de segunda instancia en manera de juicios federales. Los juzgados de distrito
son los órganos jurisdiccionales de primera instancia del Poder Judicial de la Federación. Están a cargo de un juez de distrito, quien es auxiliado por secretarios, actuarios y otros empleados. En algunas ciudades como las de México y Guadalajara, los juzgados de distrito están especializados por materias penal, civil, administrativa, de trabajo, etc. Mientras que en otros lugares los juzgados de distrito conocen indistintamente de cualquier materia. ¿Cuáles son sus funciones? Pues conocer las controversias que se susciten con motivo del incumplimiento o aplicación de leyes federales en las materias civil, penal y administrativa, y resolver juicios de amparo indirecto en materia civil, penal, administrativa y laboral. Y el Ministerio Público Federal. El Ministerio Público, Ministerio Fiscal o Fiscalía Federal General o Procuraduría General es un órgano público generalmente estatal, al que se atribuye, dentro de un Estado de Derecho democrático, la representación de los intereses de la sociedad mediante el ejercicio de las facultades de dirección de la investigación de los hechos que revisen los caracteres de delito, de protección a las víctimas y testigos y de titularidad y sustento de la acción penal pública. Asimismo, está encargado de contribuir al establecimiento de los criterios de la política criminal o persecución penal dentro del Estado, a la luz de los principios orientadores del derecho penal moderno, como el de mínima intervención y de selectividad. En conclusión, el Poder Judicial de la Federación conforma los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial, el cual no es más ni menos importante que los otros dos, como ya se mencionó antes, sino que no puede existir sin los demás y viceversa. Este poder estudia las leyes y las normas, así como su cumplimiento. Recordemos que las leyes no son perfectas, ninguna de ellas nos dice cómo debemos actuar en cada momento de nuestra vida. Cada vez que una persona llega ante un juez para recibir justicia, el juez se enfrenta a un caso nuevo, un caso que nunca había visto antes. En esos momentos no le basta abrir la ley y leer un párrafo y decir, tiene usted que pagar una multa de tanto o cumplir tantos años de cárcel. El juez tiene que dar su propia interpretación de la ley y decidir qué tiene razón en un conflicto de los particulares o qué tan grave es la falta y qué tipo de castigo se merece. Juzgar una acción humana es uno de los actos más delicados que existe. Por eso, en toda sociedad, los jueces son las personas con más respeto que nos imponen. Y bueno, eso sería todo.